Bueno, buenas tardes, estudiantes, y bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Como venimos viendo en las últimas clases, los procesos al inicio del siglo XX han sido determinantes para comprender el diario vivir, ¿verdad? La cotidianidad. Uno de esos procesos, tal vez de los más importantes, vendría siendo la Guerra Fría y la bipolarización de la Tierra en términos políticos e ideológicos. ¿Qué significa esto? Que tenemos por un lado el socialismo y por otro lado el capitalismo. Doctrinas que tal vez no están en los mismos términos, digamos, como un modelo económico y el otro como un estilo de vida, como un estilo de gobierno que chocan ideológicamente. Y bueno, esto va a llevar a cosas muy interesantes, otras cosas bastante malas, principalmente para contextos latinoamericanos o países que ni siquiera tienen que ver absolutamente nada con estos dos fuertes, ¿verdad? Que podemos ponerlo, bueno, por un lado la Unión Soviética junto con Estados Unidos, ¿verdad? Son ejes totalmente distintos. Ahí se escuchan alguna bulla o lo que sea, me disculpan, son de los vecinos con sus carros y motos. Pero bueno, empecemos con la clase del día de hoy. Les voy a proyectar, mejor dicho, la presentación de la bipolarización del mundo. Y como les digo, ¿verdad? Son dos principales bandos. La Unión Soviética por un lado y por el otro, pues Estados Unidos. ¿Qué detona la bipolarización mundial? Bueno, resulta que Estados Unidos tiene el dominio de la bomba atómica, bomba que usó en Hiroshima y Nagasaki, como vimos con la Segunda Guerra Mundial, y deseaba un acuerdo para impedir su difusión. ¿Qué quiere decir esto? Ya Estados Unidos lo usó. Vieron cuál fue el impacto, pero no quieren que nadie más la use. Por lo tanto, también ellos, en una jugada un poco política, no querer que nadie más tenga acceso a esta información, utilizando como excusa el que nadie la use, pero más como un seguro, como una especie de barrera intelectual, por decirlo de alguna forma, para que nadie más tenga acceso a esto. Y bueno, como contraparte, la ONU propone el control internacional de la bomba atómica, ¿verdad? Como un avance tecnológico, pero la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética, como vamos a decirle ahora en adelante, se opone. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie lo tenga. La idea es que nadie tenga este poder de destrucción tan fuerte. Por lo tanto, la diferencia que surge entre los estados por el derecho al veto de las Naciones Unidas crea tensión muy fuerte. Por un lado, Estados Unidos desea eliminar este recurso, mientras que los soviéticos, que son minoría en una asamblea general, los países soviéticos, aquí no estamos hablando necesariamente de la Unión Soviética, sino son los países que componen el bloque, que les podemos ver un poquito más adelante. Bueno, se aferran a un mecanismo que les permite neutralizar cualquier resolución. Eso es como una figura eh, dentro de las Naciones Unidas que vamos a ver dentro de las lecciones de cívica para profundizar en el tema. El ejército soviético, por lo tanto, se quedó con una fuerza de ocupación y promovió regímenes comunistas a los países según iban avanzando hacia Berlín. Esto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si bien Rusia, la actual Rusia que conocemos ahorita, es un territorio grande, en época de la Unión Soviética, antes de que se disolviera, era un país mucho más grande, con muchos países, por lo tanto, mucho más recursos, mucho más gente. Eso hizo que también el impacto del socialismo y este miedo que existía desde Occidente o desde Estados Unidos fuera tan fuerte. Otra jugada que también, otro hecho importante, es que Gran Bretaña pierde el poder hegemónico que tenía frente al mundo, ¿verdad? Desde antes de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Inglaterra, la corona inglesa, tienen demasiado poder. ¿Qué significa esto? Todo lo que ellos hagan industrialmente, económicamente, impacta en otros países. Con el periodo, la Primera Guerra, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se establece como superpotencia y por lo tanto va a tener repercusiones económicas en el mundo entero. Entonces, bueno, ¿cuáles son las repercusiones políticas que tiene la bipolarización del mundo? Por un lado, va a surgir el racismo como, como un método ideológico
y nacionalista por parte de ciertos países y por lo tanto van a surgir movimientos que luchen para erradicar ese tipo de discriminación. Entonces, casi que cualquier cosa que veamos a partir de ahora durante este periodo histórico, por producto de esta bipolarización que vemos, entonces es como si tuviéramos dos caras de un mismo dispositivo, una cara roja, una cara negra. Entonces, si por un lado vamos a tener a alguien que es racista, por otro lado vamos a tener a alguien que esté luchando en contra. Si por un lado tenemos a alguien que es comunista, por el otro lado vamos a tener a alguien capitalista. Si tenemos por un lado a gente que está de acuerdo con ir a Vietnam, por el otro lado vamos a tener gente que esté en contra de la guerra en Vietnam, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. ¿A qué se debe esto? ¿Qué les digo? ¿O por qué les traigo esos ejemplos? Porque para este periodo de la Guerra Fría y la bipolarización que existe, van a existir dos bandos de lo que sea. Y había una presión social muy fuerte, una presión ideológica también, por asumir bando. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que escoger en cuál de los dos lados va a jugar, en cuál de los dos tableros quiere estar, pero tiene que estar en uno. Y así estaban la mayoría de países, incluso la gente al interno de los países. En Costa Rica no es la excepción, evidentemente por un tema de ubicación geográfica y por lejanía con distintos contextos y por acuerdos políticos que también existían. Fue muy grande, fue muy importante. La guerra civil de 1948, que vamos a ver más adelante, tiene que ver con esta bipolarización, pero hay países donde la cosa es bien seria, cosas que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, se desarrolla una carrera armamentista. ¿Qué significa esto? Todos los países están preparándose para una nueva guerra. Guerra que no ha sucedido como tal, pero los países están buscando de alguna forma tener esa arma, ese componente distinto, esa arma secreta que les permitiera ganar una eventual guerra. Todas las potencias del mundo están buscando nuevas armas hasta la fecha. Bueno, lo de las potencias mundiales, ya lo vimos, ¿verdad? Inglaterra pierde o cede terreno frente a estas dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que vienen surgiendo. Y bueno, interesante porque Estados Unidos fue una colonia inglesa durante mucho tiempo. Eh, Surgen nuevas formas de gobiernos populistas, socialistas, así como los grupos nacionalistas, ya sea en Asia, en África y en América Latina principalmente, que son los que vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Y por último, bueno, crea la ONU, la Organización de Naciones Unidas, crea el Estado de Israel en la región palestina. Eso es un conflicto muy grande que probablemente lo veamos en Cívica también, para dedicarnos ahorita al tema de la bipolarización que existe, pero el país o el Estado de Israel que conocemos ahorita es un país que se impone luego de la Segunda Guerra Mundial por todo el tema del antisemitismo. ¿Qué quiere decir esto? Toda la persecución que había hacia los judíos. Entonces la ONU crea un Estado para que los judíos puedan ubicarse, justificado en relatos bíblicos de que estaba la tierra de Jerusalén y demás, pero ese territorio ya estaba ocupado por los palestinos que tienen muchos años de vivir en el territorio, más de cientos de años de vivir ahí, y se crea un enfrentamiento actual muy fuerte entre los árabes, que son los palestinos, la gente que vive en Palestina, y los judíos, que invaden de alguna u otra forma el territorio palestino. Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Qué es esta frase que escuchamos todo el tiempo y que no es una guerra de cubitos de hielo o de granizados o lo que sea? ¿Qué es la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría es un periodo de tiempo desde después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, hasta la caída del bloque soviético en 1989, pero que me atrevo a decir por distintas cosas se mantiene hasta la fecha. Ya no con la Unión Soviética necesariamente, sino con China en la actualidad, siempre con Estados Unidos como como el bloque capitalista. Bueno, hay tensión entre los países del bloque comunista y los capitalistas. Evidentemente hay dos núcleos, ¿verdad? Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no son ellos peleando directamente, son bloques, son países que son aliados, como vimos con las guerras anteriores. Y el periodo más fuerte de esta guerra va a ser la década de los 60, en el que se establecen conflictos armados en lugares que no directamente repercuten hacia su territorio. América Latina, Corea, Vietnam, África. Y de forma diplomática, las potencias de la Guerra Fría
ejercen presión en los distintos países aliados para ganar o perder territorio. Ambos países van a ganar y ambos países van a perder influencia, porque si bien pudieron haber apoyado con soldados o recursos de las distintas guerras, ninguna de estas guerras o estos conflictos se llevan a cabo dentro del territorio soviético o estadounidense. Dato curioso que Estados Unidos nunca ha tenido un conflicto bélico dentro de Estados Unidos. Lo más cercano fue el bombardeo de Pearl Harbor en Hawái con los japoneses. Pero bueno, terminada la guerra de 1945, las armas no volvieron a los arsenales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a guardar. Ni los soldados guardaron sus uniformes. Los conflictos se localizan en Berlín, Corea, Vietnam, Medio Oriente, el cercano y lejano Oriente, que son distintas zonas del, de Asia, el sureste asiático, África y América Latina, que es como lo que más nos compete a nosotros. La Guerra Fría enturbia las relaciones en todas partes del mundo, porque todos los países tienen que tomar postura. Y si mi aliado de toda la vida ahora sí soy soviético y yo soy capitalista, hay un conflicto porque hay prohibiciones para interactuar entre las naciones. Entonces, a partir de ahí hay tensiones, incluso internas del país, como vamos a ver con casos específicos, de que se pelean el norte y el sur o el este y el oeste. Caso de Berlín, con la muralla, con el muro de Berlín, se divide entre el este y el oeste, y un caso particular, el caso de Vietnam y el de Corea, que hasta la fecha, por lo menos para el caso de Corea, se mantiene como Corea del Norte y Corea del Sur, el norte siendo comunista y el sur siendo capitalista. Pequeño mapa para ubicarnos geográficamente. Entonces vamos a ver, todos los países que están con azul oscuro son los países que pertenecen a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, si no me equivoco, son las siglas. Que bueno, eso es un tratado que firman esos países que están en azul para defenderse mutuamente en caso de que pase lo que sea. Luego están otros aliados de Estados Unidos, que son los países que están celestes. Vemos que la mayoría de América Latina tiene eh, presencia o apoyo hacia Estados Unidos por un tema muy de cercanía. Y recuerden que, bueno, la esfera o el planeta es una esfera. Entonces, por lo tanto, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Fiji, muchas de estas islas que están en esta zona del mapa, creo que si ven el mouse, en esa zona del mapa, bueno, colindan, ¿verdad? Con Estados Unidos del otro lado del Pacífico. Entonces, toda esta zona, bueno, tiene mucha influencia. ¿Qué otro tenemos? El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es lo mismo que la OTAN, pero soviética. Entonces, los países que firman ese tratado, perdón, tienen un tratado de asistencia recíproca todo el tiempo. Y por otro lado, tenemos los países aliados o países socialistas, que son los que están como en rosado. Por ejemplo, este país grande, China, que es uno de los grandes aliados de la URSS. Y luego tenemos las naciones no alineadas. ¿Qué significa esto? Naciones que tal vez abiertamente no demostraron un apoyo a, a, a ninguno de los dos bandos, pero era evidente que existía esa tensión, que existía una presión fuerte por tener que apoyar a uno de los sectores. Y luego, que es algo muy importante que me gustaría resaltar, son los puntitos de colores dentro de países. Para el caso de América Latina, que son los que vamos a detallar, bueno, algo importante, que esta franja roja, que se ve, esto es el estado de Florida, en Estados Unidos, esta islita roja es la isla de Cuba, una isla que tiene impacto directo del bloque soviético, un país comunista hasta la fecha, y que su ubicación estratégica en el continente va a hacer que la presión soviética sea tan importante y tenga tanto apoyo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa importante, Nicaragua, el único país abiertamente comunista del continente con guerrillas anticomunistas. ¿Qué quiere decir eso? Los Estados Unidos envían soldados, presupuesto, dinero a la zona para combatir esta presión soviética, ¿verdad?, dentro del territorio. Lo que lleva evidentemente a una guerra interna entre países, un conflicto grande, pesado, muy violento, con muchas muertes y con heridas que hasta la fecha
el país de Nicaragua sigue acarreando, especialmente ideológica y un tema de ideología, idiosincrasia, en el que todavía siguen como con esta mentalidad de Guerra Fría que les digo. Pero bueno, ¿qué pasa? Existe la amenaza nuclear y el armamentismo. Todos los países están armándose hasta los dientes, todos los países están buscando nuevas armas. Por lo tanto, los países o los gobiernos de los distintos países encargaron a sus más destacados científicos, a los principales mentes de cada país, avanzar en cuanto a investigación nuclear y buscar cada vez cosas más sofisticadas. Pese a que habían acuerdos de desarme de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que les valió un pepino lo que habían firmado y que preferían prepararse en caso de una posible guerra que veían muy inminente, muy cercana. El peligro de las armas nucleares y los laboratorios donde se fabrican es latente. ¿Qué significa esto? Accidentes. Posibles desastres que se pueden evitar si no se está trabajando con materiales tan volátiles, tan vulnerables, tan frágiles, cuando no es necesario estar trabajando con esto. El armamento de las distintas potencias es increíble. Bombas, armas, bombas teledirigidas, cohetes, armas químicas, armas biológicas que se utilizaron principalmente en Vietnam con el agente naranja y eso es un trabajito que vamos a tener, averiguar un poco sobre el agente naranja y las repercusiones que hasta la fecha siguen teniendo sobre la población vietnamí. Muchas de las armas son manejadas por computadoras y se encuentran a mucha distancia, perdón, del territorio. ¿Qué significa esto? Que ellos no están exponiendo sus vidas porque saben lo peligroso que es trabajar con esas armas. Por lo tanto, lo pesadas que son las armas que van a poner en combate. Y las industrias de los países, por lo tanto, se empiezan a dedicar a la fabricación y a la comercialización de estas armas. Entonces, no solo fabrico para mí, sino fabrico para mis países aliados y les vendo. Entonces, también se convierte en un negocio que hasta la fecha sigue vigente. Y bueno, evidentemente a estas naciones poderosas no les conviene evitar los conflictos porque se está viendo y el tema de plata de por medio, ¿verdad? Entonces, por allá vamos y le picamos las costillitas a alguien, hacemos cierto comentario, atacamos tal cosita o salimos haciendo cierta declaración que ya molesta a un país contrario y por lo tanto seguimos generando tensiones para que esta guerra, que es económicamente muy lucrativa para las principales potencias. Por lo tanto, surge un movimiento antinuclear. ¿Qué significa este movimiento antinuclear? Bueno, es un grupo de gente joven principalmente que se opone y que exige la desaparición de la fuente de energía, no solo para el campo militar, sino para todo. Como vamos a ver, eso también después va a representar un problema en Chernobyl. Eso, hay una serie en la plataforma de HBO, que igual la pueden encontrar pirata en muchas plataformas, que les recomiendo que la vean. Es una serie muy interesante, basada en su mayoría en hechos reales. Lo que no es real, al final de la serie dicen, bueno, esto nosotros lo hicimos por efectos de la serie, pero si hay algo que podrían ver, que es muy interesante, está muy bien hecha y comprender un poquito más de qué pasó en Chernobyl y por qué este desastre de energía nuclear es tan famoso. Que de nuevo, eso fue en el 86, si no me equivoco, y hasta la fecha sigue teniendo repercusiones en la Tierra. O sea, en la Tierra, donde se planta, ahí todavía hay repercusiones de este desastre. Pero bueno, este movimiento se entremezcla con los grupos pacifistas y de ahí se cree que de ahí pueden nacer varios grupos o movimientos ecologistas que en Estados Unidos son importantes. Después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, Albert Einstein, que fue quien crea la bomba atómica, llegó a decir que si hubiera sabido que sus teorías iban a conducir a ese poder destructivo, jamás se hubiera dedicado a la relojería y por lo tanto jamás hubiera producido esto. Porque él, bueno, crean en su escritorio, en sus archivos, él crea esta combinación de elementos para crear una bomba nuclear y después Estados Unidos decide aprovecharla como algo bélico, cuando realmente estaba pensado para avances de tecnología, principalmente con el tema de energías, para tener energías eléctricas, principalmente, o mover maquinarias. Para eso utilizan ese tipo de energías con carácter de radioactividad.
Esto es muy importante, vamos a tener una actividad que aquí se los dejo en la plataforma de la propaganda anticomunista y antiestadounidense. Desde los dos bloques había Estados Unidos como el monstruo, como lo principal, como el principal enemigo. Pero el principal enemigo no es solo ideológico, sino empezamos a crear figuras o empezar a crear mitos a raíz de la forma en la que vive cierta gente para tenerle miedo. Entonces, si bien es cierto, desde nuestro lado o de nuestro charco, en Costa Rica y en América Latina, es difícil encontrar propaganda antiestadounidense, porque nosotros estábamos del lado estadounidense. Entonces, la propaganda que nos llega es que los comunistas comen chiquitos, que los comunistas adoran al diablo y cosas que en su época pues tienen mucho eco dentro de la gente. Entonces empiezan a decir, no, suave, cualquier cosa que nos estén diciendo hay que ponerle atención, porque entonces ya no sabemos qué esperar o qué no. Y empiezan a crear mucho temor, mucho miedo entre la gente para que fomenten o fomentando, buscando que usted tenga que escoger algún lado. Obviamente, entre más propaganda reciba en contra de alguien, y pues usted va a mantenerle, ¿verdad? Entonces, bueno, el objetivo de esta propaganda era bombardear en todos los sentidos de las personas con el fin de convencerlas de apoyar al bando correcto. En esta carrera ideológica, política, tecnológica, artística y armamentística, de dos bloques con Estados Unidos y gran parte de Occidente, y el bloque comunista con la Unión Soviética y gran parte de Oriente. Desde el periódico hasta la radio, los principales medios difusores de la época, recordemos que evidentemente no había internet en aquellos tiempos, hasta cosas más artísticas como la pintura, la literatura y por supuesto la televisión y el cine, porque manejado como ficción podemos meter cualquier cosa. Bueno, principales características de la carrera espacial. ¿Qué es la carrera espacial? Resulta, sucede y acontece que parte de este avance ideológico y tecnológico de los bloques surge algo que nosotros vamos a conocer como la carrera espacial o en su momento como la guerra de las galaxias. ¿Qué significa esto? Ambos países o ambos bloques, pero ahora sí específicamente hablando de Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban urgidos, bajo ninguna necesidad realmente, pero estaban urgidos por demostrar quién era el más fuerte y el más poderoso en algo. Y decidieron que los puntos de desempate iban a ser dos, uno muy relevante y el otro muy interesante. Creo que los dos son interesantes, pero hay uno que me llama mucho la atención. El que me llama mucho la atención, que no tiene tanto impacto a la larga y tal vez es el que menos sepa, es el tema del ajedrez. La gente en Estados Unidos y en la Unión Soviética empiezan a practicar ajedrez, a hacerse especialistas en ajedrez y competir entre las naciones. Cuando un estadounidense le ganaba a un soviético, Estados Unidos celebraba como una victoria de la selección de fútbol y viceversa. Así de fuerte era el tema del ajedrez. Y por otro lado, un tema mucho más mediático, mucho más grande, que tiene impacto directamente en la tecnología, es la carrera espacial. La carrera espacial es, bueno, como les dije, ver qué país llega al espacio, básicamente. Ambos países van muy de la mano todo el tiempo en cuanto al avance de nuevas tecnologías, pero es la Unión Soviética en, no me acuerdo el año, pero son los principios de la década de los 60, cuando los soviéticos, en 1961, ¿qué dice? En 1961 los soviéticos logran poner en el espacio la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, convirtiéndose en el primer ser humano en el espacio. El primer ser vivo lanzado también al espacio fue una perra llamada Laika, quien murió en la atmósfera. Pero bueno, entonces los soviéticos, por decirlo de alguna forma, meten los dos primeros goles en este partido ideológico que llamamos la carrera espacial. Es hasta 1969, ya les explico esta imagen, es hasta 1969 cuando Estados Unidos logra el alunizaje. ¿Qué significa el alunizaje? Aterrizar en la luna. Y Neil Armstrong es el primer ser humano el que le pone un pie a la luna. Hay múltiples teorías de que Estados Unidos realmente no llega
a la Luna y que esta sección la hacen en un estudio de grabación y demás. Yo realmente no sé qué creer si, si les dijera, no, si definitivamente los gringos no llegaron. Realmente no tengo las evidencias sí, las pruebas suficientes para decir que no, pero me parece muy interesante cómo de un punto a otro en el que la Unión Soviética va victoria tras victoria, llevando pasos agigantados frente a los estadounidenses, cómo logran de un momento a otro llegar al espacio y llegar a la Luna, ni siquiera es llegar al espacio, porque ya ni siquiera es como estar orbitando, es hacer el aterrizaje en otro cuerpo celeste. Entonces, bueno, eso es un parte de las dudas, de las cosas que por lo menos ahorita no vamos a saber, pero bueno, es importante o interesante plantearse esas dudas. La CCP, como les dije, si no me equivoco, la clase anterior, son las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en ruso. Entonces, bueno, eso es lo que significa. Y para los soviéticos, el espacio o el universo no se llama así, se llama el cosmos. Por lo tanto, eh, las personas que se dedican a salir de la Tierra, nosotros los conocemos como astronautas. Para ellos son cosmonautas. Y esta es parte de la publicidad soviética eh, de, cuando, de cuando llegaron al espacio. Evidentemente con todo el apoyo de la gente, porque esto era realmente un hito en la historia de la humanidad, digamos. Esa era la primera vez que se llegaba a superar esa frontera, digamos, algo que durante milenios la gente había visto hacia arriba y no se imaginaban que había. Bueno, los rusos, los soviéticos logran eh, este gran hito. Para Estados Unidos fue una cachetada el hecho su enemigo principal eh, había llegado al espacio. Bueno, como ya les conté, pues bueno, con el vuelo el Apolo 8 en 1969, Estados Unidos logra el alunizaje. Eh, Al final de la década de los 70, inicios de la década de los 70, con la muerte de Kennedy y con ciertos factores que van desgastando también la carrera espacial, principalmente la ausencia de presupuesto, porque era, ok, sí, llegamos al espacio, pero ¿y qué? Hay avances tecnológicos en cuanto al cohete, pero ¿qué estamos recuperando? ¿Qué estamos teniendo? Porque eso tiene que financiarse de algún lado y quienes financian esto no están recibiendo nada a cambio. Entonces, bueno, hay una falta de presupuesto, hay de financiamiento y también hay una falta de interés porque la tecnología estaba en pañales, por decirlo de alguna forma, le faltaba todavía cosas componentes que ya tiene ahorita. Entonces, y pues se cancelan los programas espaciales de ambos bloques, principalmente la Unión Soviética, cuando hay un declive de su economía y que les afecta realmente el poder seguir financiando el viaje espacial. En 1975, la misión conjunta soviético-norteamericana, el Apolo-Soyuz, dio por finalizada la carrera espacial. Que ustedes le preguntan a un estadounidense, la ganaron los gringos o la ganaron los estadounidenses por haber llegado a la Luna, pero los primeros pasos o los pasos que demostraron que sí se podía lo dieron los soviéticos. Entonces está como este choque de nuevo, esta bipolarización de cuanto a ideología, de cuanto a ideas, de quién logró cosas y quién no logró. Esta es una imagen de Neil Armstrong poniendo la bandera de Estados Unidos en la Luna y siendo una de las fotos tal vez más icónicas de, del siglo pasado, de la historia de la humanidad. Cosas que le achacan a la imagen, digamos, o cosas que entran ahí en duda de si llegaron o no, como para generar más morbo y contarles un poquito de la historia. El tema con la bandera, yo no sé cómo se verá una bandera en el espacio, pero parte de los argumentos que usan es que una bandera en el espacio no tendría este movimiento de ondas por un tema de gravedad. Dice, eso es un argumento que usan. Luego, el tema de las sombras también es eh, como criticado, pues. Pero bueno, creo que son una duda que nos quedará ahí por mucho tiempo hasta que alguien logre demostrar si sí llegaron
o si, o sea, si llegaron en su momento, es evidente que ya se llegó después en otro tipo de misiones, pero que sí llegó en su momento y o alguien que diga, fijo, no, no, no han llegado, ¿verdad? Pero bueno, suficiente con el chisme histórico. Eso sería toda la clase o todo el tema que tiene que ver con la bipolarización. Ahorita vamos a hacer unas actividades y en el cronograma de las clases les dejo cuál es el orden, cuál es lo que sigue. Hay un segundo para dejar de compartir por acá. Ajá. Sí, en mediación, en la página esta que tenemos, les dejo cuáles son las actividades que siguen y después de que termine esas actividades, retomamos con el próximo video.